En la primera gráfica que tengo, es una línea completa que viene desde menos infinito. Y si yo vengo caminando por la línea esta, sigo, vengo acá, bajo hasta un punto, menos 2 y pico, y vengo por acá y llego hasta infinito, acercándose al cero. Fíjense que si nosotros lo relacionamos con lo que vimos el año pasado, ¿qué podríamos decir de este gráfico? ¿Qué cosas vemos en particular de ese gráfico? Lo corro para ahí para que se vea. ¿Qué podemos observar? O sea, ¿qué puntos importantes hay ahí? O datos característicos hay. Vale, vayan diciendo alguno. A ver, Santi, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ves? Sí, decime. Puede ser -2. ¿Cuál menos 2? ¿Este menos 2 o este menos 2? ¿El de X o el de Y? El de Y. El de Y. ¿Y qué sería el menos 2 de Y? ¿Qué nombre le pondrías? Que es donde la función corta al eje Y, o donde X vale 0. ¿Qué nombre le pondrías? Donde la Dos función corta ahí. Sí, que corta Y, pero son dos palabras. Ordenada al origen. Ordenada al origen. Eh, Bien, bien. Igual la identificación estuvo, pero nos faltó ponerle un título. Entonces, en I igual a menos 2 tenemos la ordenada al origen. O sea, ya voy a ir notando. Tenemos I igual a menos 2 ordenada al origen. ¿Qué otra cosa más vemos? También hay en menos 2, pero ya no en I, sino en X. Tenés una raíz. Es una raíz, o sea que en X igual a menos 2, nosotros tenemos una raíz. Esos son puntos que nosotros vemos particulares, es decir, nosotros decimos, por ejemplo, en X igual a menos 2 hay una raíz, en Y igual a menos 2 está la ordenada al origen. ¿Qué otra cosa más podemos observar del comportamiento de esa función? Es decir, cuando nos vamos a X a más infinito o X a menos infinito, ¿qué pasa con la función? ¿Sigue creciendo, sigue decreciendo, se plancha, se acerca a algún valor? Se mantiene. Esperé que se pisaron los dos hablando. ¿Qué me decías, Santi? Iba a decir porque, por lo que veo en la línea, se mantiene abajo del positivo, como que no quiere subir. Exactamente, o sea, se acerca, bien lo que decís, es decir, cuando estamos acá, se mantiene debajo del eje X positivo y no lo corta, es decir, no lo pasa, se acerca, y si esto lo pudiéramos ver más para valores mayores a 10, veríamos que se pega a qué valor. ¿Cuánto valdría la función? ¿A qué valor se está acercando la función? O sea, fíjense, cuando estamos en el eje Y, la función vale menos 2. Cuando X vale 1, la función vale menos 1, este punto de acá. Cuando X vale 2, la función vale menos 0,5. Cuando vale 3, 0,25, y ahí se va achicando, y cada vez a medida que vamos aumentando el valor de X, el valor de la función se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Qué valor llegaría a tomar cuando X tiende a infinito? Menos 0,1, no sé. Por ejemplo, y si siguiéramos acercándonos, veríamos que ese valor en realidad se acercaría a cero, pero cero negativo, es decir, por debajo de cero, un poquitito menos que cero. O sea, si querés ser más preciso, ¿te acordás que el año pasado cuando estábamos viendo el concepto de agujeros o de asíntotas y que lo repasamos este Sí. año? Nosotros reemplazábamos por valores chicos, por ejemplo, o por valores, perdón, con muchos decimales y veíamos qué era lo que pasaba. Entonces, no sé, ustedes decían, le agrego 5 decimales y me da tal valor. En este caso, en vez de agregar decimales, aumentaríamos. Entonces, por ejemplo, si X valiera a 1000, por ejemplo, sería 0, menos 0,1, como dijiste vos. Si fuese 10.000, menos 0,01. Y así a medida que aumentamos el valor de X, el valor de la función cada vez se haría más chiquito. Y si nos vamos para el otro lado, es decir, si nos vamos para para el lado negativo, ¿qué pasa con la función? ¿Qué es lo que está pasando con la función cuando nos vamos para el lado negativo? O sea, cuando nos vamos a Al menos. contrario, ¿Qué? Perdóname.
Hoy, Valen, ibas a decir algo y te interrumpí porque estaba justo hablando Santino. No, que también se acerca, o sea, yendo para el menos infinito, se acerca a cero, pero del Sí, lado positivo. se acerca a cero, pero por encima, o sea, sería 0,0001 o el valor que sea. Entonces, vamos a ver un poquitito a partir de ese gráfico qué es lo que podemos hacer. O sea, qué cosas observamos. Observamos que la ordenada al origen es igual a -2. Vemos que hay una raíz en x igual a -2. Después me dijeron que para x tendiendo a más infinito, esto, ¿qué pasaba? La función se acerca a 0, o sea, a i igual a 0, pero negativo. ¿Está bien? Y eso lo vamos a poner entre paréntesis de la siguiente forma. Vamos a poner así. O sea, bueno, 0, negativo. Le ponemos un signo menos como exponente. No sé si se alcanza a ver bien eso. Vamos a ponérselo en negrita. O sea, cuando estamos hablando de ceros negativos o cero positivo, es decir, que estamos en un valor, pero es un poquito más chico, un poquito más grande, parece que estuviera en portugués hablando. Le ponemos un signo menos o un signo más. Y lo mismo podríamos decir que para x tendiendo a menos infinito, la función también se acerca a cero, o se acerca a cero, o a i igual a cero, pero positivo. ¿Está bien? Todas estas cosas son algo que nosotros vimos el año pasado, que son novedad ahora, pero en realidad ya lo vimos. Es decir, ¿qué quiere decir que se acerque cuando tienda a más infinito, que se acerque a cero? ¿Qué significa? ¿Eso qué sería? Esa línea, en vez de ser cero, si se acercara a uno, por ejemplo. Una asíntota horizontal. Exactamente, es decir, que lo que podemos decir acá, que hay asíntota horizontal. Igual a cero, ¿sí? Para x tendiendo a, y acá vamos a poner que es más menos infinito. O sea, dependiendo que sea infinito positivo o infinito negativo, hay una asíntota horizontal. ¿Se acuerdan cómo calculaban la asíntota horizontal el año pasado y como repaso de este año? ¿Se acuerdan? Era un número de i. Sí, me tenía que dar un número de i. Y ese número salía de hacer una cuenta. ¿Se acuerdan qué era? Estábamos en el caso de homográficas. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones homográficas? O sea, por ejemplo, yo tenía f de x igual y un cociente, donde acá podía tener x menos 1 sobre, y acá podríamos tener, qué sé yo, x al cuadrado menos 5x más 6. ¿Está bien? O acá podríamos tener x al cubo. ¿Se acuerdan qué hacían para sacar la asíntota horizontal en el caso de esta función? Primero hacías la división, ¿no? Hacíamos la división. Y si la división me daba un número, tenía una asíntota horizontal. Y si me daba una recta, era oblicua. En este caso, para que sea horizontal, podría ser así o podría ser al cuadrado. Porque si yo hago x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos 5x más 6, el resultado es 1. Porque hago x cuadrado y x cuadrado es 1. Entonces, en ese caso, esta función tendría una asíntota horizontal para x tendiendo a infinito a menos infinito, que sería igual a 1. Yo les dije que
Este año lo podíamos hacer en otra forma, y en realidad se hace en otra forma, directamente aplicando el límite. Si nosotros hacemos el límite cuando la función se acerca más infinito, hay una parte analítica para hacerlo, y nos va a quedar un resultado que para este caso en particular, cuando lo resuelvan, les queda cero. Cero positivo, cero negativo en función de la cuenta que estén haciendo. Bien, ahora, el hecho de que, por ejemplo, supónganse, yo les digo, ¿cuánto vale la función? O sea, f de 0, vamos a poner distintos valores. ¿Cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale, por ejemplo, podríamos poner f de menos 2? F, ¿qué otro número podemos poner? F de menos 4, qué sé yo, a ver. F de menos 4. ¿Cómo haríamos para saber cuánto vale la función en ese caso? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para saber cuánto vale? No tengo la fórmula, ¿eh? Si yo tuviera la fórmula, ¿qué haríamos? ¿Qué se les ocurre que se haría? Vamos. ¿Para saber qué, Corby? Si yo tuviera la fórmula, por ejemplo, le dijera f de x es igual a 1 sobre 1 menos x. Si yo tuviera esa fórmula y yo le pregunto, ¿cuánto vale f de 0? Bueno, ustedes lo que harían es reemplazar la x por 0 y hacer la cuenta. Pero yo no tengo la fórmula, yo tengo la gráfica, que no sé si es más fácil o más difícil, pero es lo único que tengo. Entonces, ¿cómo se les ocurre saber cuánto va a valer la función en 0? Es lo mismo que si ustedes estuvieran diciendo, en alguna materia relacionada con la carrera, con la orientación de ustedes, ¿vieron algún gráfico y que le pidan calcular cosas? Corre, Sí. por ahí digo una idiotez, pero si subirías la gráfica a 0, No, en realidad no tengo que subir la gráfica a 0. Tengo que, vamos a verlo acá en el Paint, para poder mamarrachearlo. No se deforma. Entonces vamos a agrandar la visión. Bueno, el dibujito no es lo más adecuado. Si yo quiero averiguar cuánto vale la función en 0, ¿qué es lo que hago? Me paro en 0, ¿sí? Y voy a bajar. O sea, si subo, fíjense, si voy hacia arriba, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me paro en x igual a 0 y voy a bajar. ¿Por qué no dibujo esto? Voy a bajar hasta que llegue ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Vengo bajando hasta que llego. Cuando llego, la función, ¿cuánto vale? Tiene ese valor. ¿Cuánto sería? Menos 2. Menos 2. O sea, que si yo estoy escribiendo cuánto vale f de 0, voy a decir que es igual a menos 2. Yo ahora le pregunto, por ejemplo, cuánto vale f de 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro el lápiz, ¿sí? Voy a parar con otro color. Me paro acá en 1 y bajo. Y cuando bajo, esperen que vamos a bajar con la línea que es más fácil. Me paro en el 1, bajo. Y cuando llego a la gráfica, ¿qué es lo que hago? Esperen que lo hago de vuelta. Ahí. Vengo hasta el 1. Cuando llego ahí a la gráfica, ¿qué hago? De la gráfica me voy hasta el eje Y. ¿Y a qué valor llego del eje Y? ¿Se entiende de lo que estoy hablando o no se entiende nada? Sí, a menos 1. Llego a menos 1. Es decir, la única forma, cuando ustedes tienen un gráfico, la forma de poder interpretar o leer un gráfico es pararse en algún valor y fijarse a qué valor llega. Entonces, vamos a decir, bueno, cuando la función
o sea, para f de 1, ¿cuánto vale la función? Y la función vale menos 1. ¿Está bien? Menos 1. Bien. Por ejemplo, les pido cuánto vale f en menos 2. ¿Qué es lo que hago? Voy de vuelta, me paro en menos 2. Si subo, no pasa nada. Si bajo, tampoco. ¿Por qué no pasa nada? Porque ya estoy en la función. Entonces, para saber cuánto vale, una vez que me paré sobre la línea de la función, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me corro? Me corro hacia el eje Y. ¿Y a qué valor llego del eje Y? A 0. A 0. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 2? F de menos 2 vale 0. ¿Está bien? Y ahí tengo el valor S. Por ejemplo, supónganse que yo le digo, ¿cuánto vale la función en, ¿qué podría ser? En 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vas a 2, bajás y Bien, llegaría a menos 0,50. me Vas a paro en función. 2, bajo, cuando llego acá a la función, me corro hasta el eje Y. Bien, supónganse que cada cuadradito, que está muy borroso porque la imagen era chica, si desde el eje hasta el 1 hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuánto vale cada cuadradito? Vamos chicos, cuenta, que todo lo que van a tener que hacer después o en muchos lugares que trabajen, van a tener que interpretar gráficos o van a tener que ¿Cómo, saber. profe? ¿Cuánto vale cada cuadradito? Es decir, desde el 0 hasta el 1, tengo 1, 2, ¿para qué lo voy a marcar? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Desde el 0 hasta el 1. ¿Cuánto vale? 0,2. 0,2. Entonces, si yo me paré en x igual a 2 y vine hasta el eje Y, estoy parado en este cuadradito. 1, 2, 3, ponele. O sea, ¿cuánto valdría? Menos 0,6. Menos 0,6. ¿Está bien? ¿Los demás lo entienden lo que estamos haciendo? O sea, está bien que tiene voz de locutor, pero la pregunta es, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿O no? No, parece que no. Lástima porque en la otra hora van Sí, a tener... Javi, se entendió, se entendió. Bien. ¿No es una progresión? En la otra hora tienen que trabajar ustedes. Ya tengo preparada una práctica para ustedes que la tienen que resolver hoy y les voy a ir preguntando por lista a cada uno para ponerles nota. Bien, entonces, esto que estamos haciendo, usted me va a decir, ¿qué tiene que ver con límites? Nada, en realidad con límites no tiene nada que ver. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es interpretando un gráfico. Cuando les digo, chicos, a ver, ¿cuánto vale la función en tal parte? Y la función en tal parte vale esto. ¿Vieron qué gráfico conocen más ustedes o que se utilice más en este momento? Un gráfico actual. ¿Qué puede ser? Un gráfico de barras de una empresa. Sí, pero ahora que lo estén pasando, por ejemplo, Lo del El coronavirus, COVID, por ejemplo. coronavirus. bueno, gráficas de COVID, a ver. Ahora, Corby, una cosa, yo te dije, ¿no es una progresión eso, lo que tienes ahí? ¿Esta gráfica? No. Sí, no sé cómo, o sea, no progresión, pero fíjate que tiene como un formato que a medida que avanzás uno, no sé cómo decirlo. En realidad, a lo sumo, lo que podría ser es una especie de función exponencial. ¿Sí? Claro, eso. Si vos analizás, pero no todo, es decir, si yo, por ejemplo, quitara esta parte, esto sería una función exponencial. O al revés, si yo le quitara esta parte, sería una función exponencial negativa, es decir, menos algo. ¿Por qué una función exponencial? Porque comienza a crecer muy rápido y después se va achatando, se va emparejando. ¿Está bien?
Pero lo que yo quería mostrarles en cuanto a los gráficos, tienen todos este tipo de gráficos. ¿Y cómo se lee, por ejemplo, este gráfico que yo estoy tratando que me muestre acá? Bueno, este gráfico de acá. Si yo quiero ver este gráfico, ¿cómo lo tengo que leer? Por ahí me va a decir, no, este gráfico es más fácil, porque usted me va a decir, yo le digo, chicos, a ver, ¿cuántos contagios hubo o cuántos infectados hubo el día 16 del 3? Y bueno, me fijo acá abajo donde diga 16, es este rectangulito, Más o menos 15 sería. y más o menos 15. ¿Por qué? Porque me corro desde acá, me corro hasta acá. Es decir, más. En realidad, Ah, no. ¿eh? No, sería 10. La miré mal. Es, Pensé que era 30 al lado. Verá que no me deja copiar la imagen. Bueno, una porquería. Quería copiar la imagen y pasarla al Paint para que sea más fácil. Pero bueno, de última, lo que vos haces es, te parás en el día, vas hasta el borde superior y de ahí, si querés, con una regla, te corres y te fijas en el eje vertical a qué valor llegas. Y como vos bien dijiste, estaría justo a la mitad entre 0 y 20. Quiere decir que tendríamos 10 infectados. No creo que, habría que ver si es 10, si son 100, 10.000, es decir, en qué unidad se mide. Si yo le dijera, ¿cuál es el día que más infectados hubo? 25 del 03. El 25 de 03, que hubo casi 120. ¿Sí? Y esto de acá, y todas las gráficas de contagios o de pandemias son parecidas, son exponenciales, como recién decía Valentín. O sea, van aumentando y a medida que se va contagiando más gente, cada vez se contagian más. Hasta un momento en donde o se terminó la gente o ya el virus comienza, o sea, de tanta gente que está infectada, ya no se vuelven a contagiar hasta que se le pasa las defensas y se vuelven a contagiar nuevamente. Pero si ustedes se fijan o miran del año pasado, creo que se los comenté, el año pasado, cuando comenzamos, había tomado unas estadísticas de los decesos por COVID en Italia. Y la gráfica me daba una exponencial perfecta. Y después se comienza a achatar. ¿Está bien? Hay un montón de razones que no son matemáticas. Pero una de las razones es que ya no hay tanta gente que se muere porque ya se murió. Entonces hay menos. Es una barbaridad eso, pero también, lamentablemente, las matemáticas cumplen eso. Bien, entonces, este concepto de ver cuánto vale la función, que es una soncera, pero que a veces cuesta, eso es límite. ¿Está bien? Es decir, si yo acá le preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el límite de la función en x igual a menos 1? Es lo mismo que si yo Menos uno. Claro, es lo mismo que si yo le estuviera preguntando cuánto vale la función en menos 1. Entonces, para eso me paro en menos 1, vengo, y una vez que estoy ahí, ¿qué hago? Me corro hasta el eje Y. ¿Y cuánto vale? Menos 1. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que el límite de, vamos a escribirlo en palabras, ahora les doy los símbolos, el límite de la función, o sea, de f de x en x igual a menos 1, ahora ya lo agrando, eso vale menos 1. Esto se me borró la palabra límite, acá. Esto vamos a pasarlo para acá arriba y esto lo vamos a ensanchar. Y todo esto vamos a pintarlo con otro color. ¿Está bien? Entonces, ese concepto de límite, en realidad es lo que vale la función. En algunos casos, en otros casos no. Esto me lo llevo para el Word para ver de qué estamos trabajando. En un ratito, bueno, queda todavía un poquito. Es este de acá. Y vamos a ponerlo más abajo. Entonces, si nosotros teníamos acá, ¿cuánto valía la función en 0? En 0 valía menos 2, habíamos dicho. ¿Cuánto valía la función en 1? Nos parábamos en 1, bajamos, pum, nos corremos al eje Y
vale menos 1. ¿Cuánto vale la función en menos 2? En menos 2 estoy parado en la raíz, entonces por ser una raíz vale 0, ni positivo ni negativo. ¿Y cuánto vale menos 4? ¿Cuánto se les ocurre que podría valer la función en menos 4? Casi 0,1. Acuérdense, ¿cuánto valía cada cuadradito chiquito? Por eso, 0,1. 0,2. No, 0,2. 0,2. 0,2 cada cuadradito, porque son 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, en menos 4, la función valdría 0,2. Eso es el límite. ¿Está bien? Ese es el concepto de límite. Ahora, va a decir, ¿es tan fácil? No, a veces no. Puede pasar, por ejemplo, que se nos complique un poco. Esta función la borro porque no me sirve. Supónganse que tengamos otra función que sea esta. Vamos a llevarla al otro documento. Supongamos que tengamos esta función, ¿sí? Y yo les digo, ¿cuánto vale la función en 1? ¿Cuánto es En 1, en 1? En 1. 3. En 1 vale 3. Esperamos un segundito que corro esto para acá. Bueno. Acá quería escribir esto. Tengo que achicar un poco la imagen porque no veo dónde está el borde. Acá, este lo puedo pasar para acá. Quiero que esté, bueno, esto, a ver, quería que esté a la par para que no, ahí, y este que está acá. Bueno, entonces, me dijeron que la función en 1, o sea, f de 1 es igual, ya se cambió todo, f de 1 vale, ¿cuánto? Tengo que poner la palabra vale porque el igual no lo encuentro, no sé dónde está. Me dijiste, Valentino, que era 3, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuánto podría ser, por ejemplo, en... A ver, ¿qué valor les puedo dar? En 5. F de 5. Menos 2. F de 5 menos 2. Ahora le voy a encontrar el igual, y donde encuentre el igual... Ah, acá lo tengo el igual. No, no entiendo cómo sacó el primero. Perdóname un segundito, ya te digo, Santi. F de 1, acá, vamos a poner ahí, igual a menos 2. Y en este. El primero, ¿cómo lo sacó? Yo le pregunto cuánto vale la función en 1. Me paro acá en el 1, ¿sí? Donde está la flechita blanca. Subo. Llego a la función. Cuando llego a la función, me voy al eje Y. Plin. ¿A qué altura caí del eje Y? Caí en 3. Al 3. Bien. Después, en un ratito se corta, chicos, y nos conectamos de vuelta. Para 5. Me paro en 5. Para arriba no tengo función. ¿Bajás? Bajo. No, bajás. Llego a la función, Menos me voy 2. al eje Y, menos 2. Pregunta que iban a decir, ¿y cuándo le ibas a preguntar? ¿Cuánto vale la función en 3? Menos 3 puede ser. Menos 3. Puede ser, pero puede ser que valga menos 3 o que valga 4. No, 4 no, porque hay un agujero. Bien, la cosa es lo siguiente, fíjense, si yo me paro en 3, si yo voy por arriba, acá hay un agujero, sigo de largo, no toco a la función, porque hay un agujero, paso. Entonces para arriba no existe. Vengo, bajo, fíjate, nos paramos en el eje X, en el valor que nos piden, y subimos o bajamos hasta tocar el dibujo, la línea. Cuando tocamos la línea, nos movemos hacia el eje Y y nos fijamos a qué altura caímos. Que era lo que estábamos haciendo cuando les mostraba el gráfico ese estadístico de contagios de COVID. ¿Está bien? Si fuera el gráfico de una empresa, por ejemplo, de las ventas, también sería algo parecido. ¿Sí? Vieron que normalmente en las empresas tienen gráficos de evolución o de involución de cómo va manejándose la empresa. Acá, por ejemplo, mientras llegan los demás, si yo tuviera que averiguar para x igual a menos 3,
Vamos a suponer que es f de menos 3. ¿Cuánto me daría? Cualquier cosa me hizo acá. ¿Cuánto daría? Puede ser 7. Puede ser 7. Me paro en menos 3. Para abajo no hay dibujo. Subo. Chun, 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 chun. Cuando llego a la línea azul, me corro al eje Y. ¡Plup! Estoy a la altura de 7. Entonces, para esto vale 7. Fíjense que si nosotros analizáramos esto de acá, es una función rara, porque no tiene un agujero, pero en realidad no tiene un agujero. Es decir, lo que hay es que salta. Yo vengo, imagínense que sea una pista para hacer skate. Vengo por la pista esta acá, llego acá, uy, se me acabó la pista, salto y caigo acá abajo. Y sigo haciendo skate. ¿Está bien? O sea, eso más o menos sería la gracia. Ahora, vamos a ver, les leo un poquitito así lo que corresponde al límite de una función. Entonces, hay varios conceptos, o sea, ¿qué es el límite? Y el límite es algo que nos determina el principio de algo o el fin de algo. ¿Sí? Cuando hablamos del límite de una cancha, o sea, estamos jugando al vóley, ¿cuál es el límite de la cancha? Y las líneas blancas. Si la pelota pica fuera de la línea blanca, es fuera. Y si pega adentro, y no la agarraron, es tanto. Y si pega en la línea, ¿qué pasa? Cuenta. Cuenta. También. Pero cuenta, pero al límite estaban jugando ahí. O sea, entró de casualidad. ¿Por qué? Porque pegó en la línea. Es lo mismo que cuando juegan al tenis, que si la pelota toca más de la mitad o menos de la mitad, se considera que fuera o que es buena. Entonces, están jugando en el límite de la cancha, en ese caso. El margen en la hoja podría ser el límite, es decir, los límites, por ejemplo, de un país, ¿sí? Son líneas quizás imaginarias o son algún accidente geográfico, pero igualmente siguen siendo líneas imaginarias. Es decir, salvo, en el caso, por ejemplo, de las fronteras con México, del famoso paredón que quería hacer Trump, o completar el paredón, ese sería un límite de un país y sería un límite casi lineal. Pero nosotros, por ejemplo, decimos el límite que tenemos con Uruguay es el río. ¿Qué parte del río? ¿La orilla nuestra, la orilla de ellos? ¿O la línea imaginaria de la parte más profunda? El límite con Chile es la cordillera de los Andes. ¿Pero qué parte de la cordillera de los Andes? Ellos dicen que el límite es del lado nuestro, la parte más baja nuestra. Nosotros podríamos decir, no, es la parte más baja de ustedes. Y en realidad es la línea imaginaria que une las altas cumbres. Entonces, es muy difícil determinar cuándo se pasa el límite o no. Vieron, por ejemplo, estos días estuvo circulando algunos videos, algunas imágenes de una ciudad en el mar. No sé si alguno la vio. Sí, sí, compartí la pantalla, no compartí la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, la compartí. ¿Qué les iba a decir? Lo siguiente. ¿Vieron algún video o alguna foto de algo que dice una ciudad en el mar? No vi nada yo. No, no. Bien. ¿Por qué no me muestra esto? ¿Sigo compartiendo? Sí, no sé, se trabó cosa. Hay unas imágenes que muestran unas fotos nocturnas de buques pesqueros que está todo iluminado. Está en el sur, en el borde de la plataforma marítima. ¿Sí? Y hay uno al lado del otro. Y está todo, o sea, muestran fotos desde el lado argentino, dentro del mar argentino, y se ve todo un resplandor como si fuera una aureola boreal, Sí. pero en vez de ser ¿No, verde es blanca. ¿Está bien? no son los barcos de los chinos? Exactamente. Sí, no de los chinos, son los barcos de todos. Están los españoles, están Sí, los algo rusos. así era, sí. Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, agarraron a un barco chino y lo dejaron que se vaya. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacen? Ellos están ahí en el borde. Es tan finita la línea esa, o es tan difícil de controlar, que por ahí a lo mejor se adelantan, se meten,
pescan y se corren de vuelta. Entonces, si no hay nadie controlando, ellos se pueden adelantar. Esas, no sé si son 200 millas marinas, 400, no me acuerdo la cantidad, pero con que se adelanten una milla es imperceptible si no hay nada ahí que lo esté controlando. O sea, no hay una red o hay algo que esté impidiendo que... Eso también, o sea, es parte del límite. Y se cruzan el límite, ¿sí? O transgreden el límite para hacer algo que no tendrían que estar haciendo. Como llevarse todas las cosas de lo que no aprovechamos nosotros, ¿no? Que es la parte de la pesca. Pero bueno, al margen de eso, eso es un ejemplo de límite. Es decir, no siempre un límite es algo físico que nosotros lo podemos tocar y que o nos golpeamos. El límite de una habitación son las paredes, las puertas, las ventanas. Ahí sí es un límite físico. Nosotros vamos contra ahí y nos golpeamos. ¿Está bien? Si ustedes tienen hermanos y comparten la habitación, el límite del hermano es muy difícil, porque es una línea imaginaria que siempre el otro hermano lo invade y nos saca cosas o nos deja desacomodar las cosas en el lugar nuestro. Pero bueno, esos son ejemplos de límites que nosotros consideramos como términos comunes. ¿Qué es lo que pasa en el caso de una función? Cuando estamos hablando del límite, lo que estamos hablando es que nosotros nos aproximamos a un valor determinado. Los ejemplos que vimos, veíamos que la función o el límite coincidían. Es decir, lo que nosotros acá vimos, que en -1 el límite vale -1. Y si yo le preguntara, ¿cuánto vale la función en -1? Y la función en -1 vale -1. O sea que hay casos donde el límite y la función van a coincidir. Y hay casos en que no. ¿Sí? Entonces, cuando queremos calcular un límite, lo que hacemos es aproximarnos a ese valor. Como cuando ustedes calculaban las asíntotas verticales o agujeros. Y decían, tengo un punto prohibido en x igual a 2. Entonces reemplazo por 2,00001 o por 1,9999. Y cuanto más decimales tomamos, más exactitud nos daba. Entonces decíamos, bueno, si nos daba un número era un agujero, y si nos daba un valor muy grande, positivo o negativo, decíamos que había una asíntota vertical. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿O no? Igual ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos esta función, x cuadrado más 2x menos 3. La gráfica es esta, es una parábola. Tiene dos raíces, una raíz es -3 y la otra raíz es 1. Entonces, lo que habían hecho en su momento con Karina Rusino, con Gaby Franco, para graficar hacían una tabla de valores. Yo después en tercer año los agarré, chicos, se acabó la tabla de valores y nunca más la usamos porque era más fácil averiguar las raíces, ordenar el origen, eje de simetría, pumba, dibujado. Entonces, nosotros queremos saber cuánto vale el límite, y cómo va variando la función a medida que x se acerca a 1. Hice una tabla de valores y tengan fe que las cuentas me dan bien. Yo reemplacé la x por 0,95 y me daba menos 0,1975. Reemplacé por 0,96, me daba menos 0,1584, y así, hasta que, por ejemplo, en 0,99 me daba menos 0,0399. Fíjense que a medida que me voy acercando al 1, este valor se va acercando a 0. Por debajo, como había dicho Santino, se va acercando a 0 por debajo. Y justo en 1, si yo reemplazo, me queda 1, más 2 es 3, menos 3 es 0. Entonces, ¿cuánto vale el límite de la función esta, x cuadrado más 2x menos 3, cuando x tiende a 1? La función vale 0. ¿Cómo lo podemos hacer? Analíticamente, reemplazo, hago la cuenta. 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3, me queda 1 más 2, 3, menos 3, 0. Y si lo hiciera sabiendo la gráfica, me paro en 1, y en 1 ya es una raíz, entonces vale 0. ¿Está bien? Lo mismo podría ser si yo, en vez de venir por la parte de abajo, por la parte izquierda, o sea, estar a la izquierda del 1, si yo viniera acercándome por la parte derecha. Tomaría valores mayores y cada vez los iría achicando. 1,05, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, y llego a estos valores. Quiere decir que si yo me acerco por la izquierda al 1 o me acerco por la derecha, cuando llego al 1 me da 0 acá y me da 0 acá. O sea que los valores son exactamente los mismos. Entonces,
los resultados son iguales, nos acerquemos por izquierda a derecha, entonces podemos afirmar que el límite existe y que vale 0. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Sí, sí. sí. Bien, perfecto. Fíjense que yo me acerco por izquierda y me acerco por derecha. ¿Sí? Entonces, volvamos al último gráfico. Analicemos x igual a 3. ¿Sí? Analicemos x igual a 3. Si yo voy a hacer por un valor más chico que 3, o sea, a la izquierda de 3, la función es esta. Entonces, yo vengo caminando por la función, imagínense que pudiera venir caminando por acá, vengo caminando, y cuando llego acá hay un agujero. ¿A qué altura está el agujero? En 3. Sí, no, en x igual a 3, pero ¿a qué altura? Y en -4. Ah, en menos 4. En En 4. 4. En 4. Entonces, por la izquierda, la función está no es en realidad exacto, ¿no? Es aproximado. A ver si es aproximadamente 4. ¿Está bien? O sea, yo lo que estoy considerando en este caso, estoy considerando, por ejemplo, que estoy haciendo 3 por la izquierda, o sea, 3 negativo. ¿Sí? Ahora le vamos a dar un poco más de forma. Y por la derecha, ¿cuánto va a ir la función? Un poquito más que menos 3. Claro. Exactamente. Está bueno, vamos a ponerle exactamente lo mismo. Vamos a decir que está en menos 3. ¿Está bien? ¿Y qué estamos considerando en este caso? Estamos considerando, vamos a ponerlo acá. Ahí. Estamos considerando 3 más. No sé, eso indica de que es un poquito más de 3. ¿Está bien? ¿Cuánto podría ser? En el caso que es 3 menos o 3 por izquierda, podría ser 2,99999 con toda la cantidad de 9 que ustedes quieran. Y en este caso, 3,00001, 200 ceros y un 1. Y quiere decir que estoy ahí. Si yo pudiera hacer un zoom y acercarme, me daría eso. Los valores son distintos. O sea, por izquierda y por derecha, ¿sí? Los valores son distintos. Ahora, la función en menos 3 vale 3. Pero en este caso, como cuando yo me acerco por izquierda o me acerco por derecha, los valores son distintos, podríamos decir que la función, vamos a poner mayúscula, no tiene límite en x igual a 3. Tenía que pegar el igual, no menos 3. Ahí está, vamos a pegar, ¿dónde saco un igual? Acá. O sea, no tiene límite para x igual a 3. ¿Y por qué no tiene límite para x igual a 3? Porque el concepto de límite, el concepto que manejamos nosotros, el límite, no es lo que pasa en un punto, sino lo que pasa alrededor. Y alrededor del punto, ¿sí? Si nosotros consideráramos, espere que esto está acá. Si nosotros consideráramos, por ejemplo, lo que pasa alrededor del punto 3, tenemos todo esto. Bueno, vamos a sacarle el relleno, porque si no, no van a tener nada. Ahí. Alrededor del punto 3, tenemos todo eso. ¿Sí? Y hay mucha diferencia, es decir, justo en 3. Por un lado vale un valor y por otro lado vale otro, es decir, saltó la función. Entonces, por eso decimos que la función no tiene límite en x igual a 3, pero sí tiene un valor, vale la función. Es decir, fíjense cosas raras que se presentan. Puede existir la función y puede ser que no tenga límite. Y hay casos en que puede ser que exista el límite y no exista la función. Ahora
vemos un poquitito y ya vamos redondeando el tema. Entonces, volviendo a esto de acá, tenemos límite por izquierda y por derecha. Esa es una propiedad que hay que tener en cuenta, que se llama límites laterales. ¿Cómo se escribe el concepto de límite? ¿Cómo se le da la nomenclatura para escribir menos y no tener que poner límite con todas las palabras juntas? Le ponemos la palabra lim y debajo se pone la X o la variable, en este caso la X, con una flechita y el número. ¿Qué significa eso? Significa límite de la variable X, la flechita significa tendiendo a 1. Vieron que nosotros el año pasado siempre poníamos tendiendo. Y yo en algunas veces les había escrito, por ejemplo, bueno, acá no sé dónde lo puedo escribir, acá. Por ejemplo, a veces yo le escribía X, le ponía flechita y le ponía infinito, cuando estábamos haciendo la asíntota vertical, y nos daba un número muy grande. Esa flecha es lo que nosotros consideramos tendiendo. Y en vez de estar escribiendo tanto, ponemos esa flechita como nomenclatura. ¿Está bien? ¿Cómo se hace analíticamente? Cuando me dicen límite de esta función, cuando x tiende a 1, reemplazo la x por el 1, por este valor, y hago la cuenta. Y el resultado que me da es ese. Si no me da un resultado, ahí tendré algún problema. Bueno, lo que les explicaba antes, signo menos, signo más, era por izquierda, por derecha, y generalizando decimos que la función para x tendiendo a un valor cualquiera, 1, 5, menos 2, lo que sea, tiene un valor numérico L, que L puede ser 0, 5, o no tener, ¿está bien? Y se puede calcular por izquierda, significa A con un signo menos, quiere decir que es un valor más chiquito que A, valor, como veíamos recién, menor a 3, o por derecha, un valor mayor a 3. Si los dos límites son iguales, o sea, como cuando hicimos el ejemplo acá, para uno acercándonos por izquierda o para uno acercándonos por derecha, si ambos nos dan el mismo resultado, el límite es ese valor. ¿Está bien? Bien. ¿Qué les iba a decir? ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí. Sí. Ya acá, con la parte de límites, nosotros habíamos visto lo siguiente. Habíamos llegado a que si nosotros teníamos una función dada la fórmula, si queremos calcular el límite, lo que hacemos directamente es el valor numérico. ¿Qué significa? Reemplazamos la variable, la X o la Z o la letra que sea, la reemplazamos por el número al que tiene. Hacemos la cuenta y nos da un resultado. Si el resultado es un número, decimos que tiene límite y vale tanto. Como en este caso. Yo reemplazo la X por 1, me queda 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 es 2, menos 3, 0. 0 es un número, entonces digo, bueno, perfecto. Tiene un resultado numérico, existe el límite, y el límite vale 0. ¿Está bien? Entonces el límite para x tendiendo a 1 de la función, es igual a 0. Si lo hacemos por izquierda, o lo hacemos por derecha, si la función es una dada, reemplazamos por 1, no reemplazamos por un número más chiquito, no les pido que hagan esa complicación, reemplazo por 1. Entonces, cuando reemplazo por 1, me va a quedar lo mismo, me queda 1 al cuadrado, más 2 por 1, menos 3, en un caso me da 0, en otro caso me da 0. Sí lo habíamos hecho con las dos tablitas para ver qué era lo que pasaba, que por izquierda o por derecha nos acercamos al mismo valor. Entonces, el resultado lo llamamos L. Si por izquierda y por derecha nos da el mismo resultado, vamos a decir que existe el límite y que vale ese mismo. Bien, acá tenemos lo siguiente. Tenemos la función 1 sobre x menos 3, parecida a la que veíamos el año pasado. Y yo les pido que averigüen cuánto vale el límite para x tendiendo a 2. Entonces, lo que hacemos en realidad es lo siguiente. Hago 1, ¿sí? O sea, un cálculo que yo tendría que hacer sería, por ejemplo, hacer 1 dividido 2 menos 3 igual. ¿Y cuánto me daría eso? Me quedaría 1 dividido, y vamos a poner menos 1. ¿Está bien? O sea que esto sería igual a menos 1. Y ahí ya tenemos resuelto el límite. O sea, este valor que tenemos acá es el resultado. Esta función la grafiqué. ¿Sí? Lo hice con el GeoGebra y le agregué la línea punteada para hacer la asíntota vertical. Y tenemos lo siguiente.
Si yo quiero saber cuánto vale el límite en x igual a 2, me paro en el 2, bajo, porque arriba no hay nada, bajo hasta la función, y cuando llego a la función me corro hacia el eje y. Estoy en menos 1. Entonces puedo decir que el límite para x tendiendo a 2 vale menos 1. Gráficamente, porque tengo el dibujo, y analíticamente, porque tengo la función. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Fíjense lo siguiente. Si yo viniera caminando por la función a la izquierda, o sea, para valores más chicos del 2, yo vendría por acá, y cuando llego ahí, ¿sí? Cuando llego a este valor, me acerco hasta el eje Y y vale casi menos 1. Y si yo vengo por derecha, chun, 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 me acerco y vale menos 1. Cuanto más me acerco, más próximo a menos 1 estoy. Quiere decir que si yo lo hago por izquierda de menos 2, perdón, a la izquierda de 2 o a la derecha de 2, en cualquier caso me da menos 1. Entonces el límite existe. ¿Por qué? Porque son valores iguales. Acá está hecha la tablita. Fíjense que los valores, las cuentas las hice con el Excel y me dan estos valores de acá. Entonces tenemos el menos 1, que era lo que había calculado, y ese valor es el que tenemos. ¿Qué pasa si nos hacemos el límite para x tendiendo a 3? Vamos a la gráfica. Si yo vengo por izquierda del 3, vengo, me caigo al infinito, o sea, me vengo a menos infinito. ¿Sí? O sea, a medida que me voy acercando al 3, voy viendo que los valores de x van a ser negativos, pero grandes. Y si yo me vengo moviendo a la derecha del 3, me voy acercando, veo que sube, ¿sí? Casi de forma exponencial, como decía hoy Valentín. ¿Y qué es lo que pasa? Cuanto más cerca de 3 estoy, más grande es el valor de la función. Era lo que había en el año pasado. Sí, pero no es 0. No sería 0. Porque la asíntota, o sea, nunca va a llegar a tocar el 3. No, pero ¿hacia dónde se va? Sí, se va hacia el más infinito ahí. Exactamente. Entonces, ¿cuánto valdría supuestamente la función en 3? Y supuestamente para arriba, o sea, si es 3,0000001, me daría un valor demasiado grande, ¿sí? Y si fuera 2,9999, me daría relativamente un valor bastante chico. Fíjate, vamos a hacerlo con el Excel. Claro, pero yo lo que digo es que en 3 exacto nunca te va a dar. No. Porque, claro, nunca va a tocar. Porque me da 0 el denominador, a eso decías vos. Claro. Bien. Suponete lo siguiente. Suponete que yo haga 1 dividido, o sea, vamos a poner no quiero hacer la cuenta con acá, 1 dividido, vamos a poner esta celda menos 3. Para que ahora ya corrija. Eso es lo que me da, por lo que vos decías, división por 0. Vamos a suponer que acá tengo 2,999999999, todos los 9 que vos quieras. ¿Qué significa esto? ¿Se llega a ver? ¿Qué significa eso? Sí, se ve. Eso significa que tengo menos 9,79 y eso está multiplicado por 10 a la 13, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con lo cual es un número bastante grande. ¿Por qué? Porque acá tengo millón, o sea, me queda menos 9,79 billones. No, menos 90,79 billones. ¿Está bien? Y de acá, ¿cómo se llama? Acá yo puse, ahí, yo había puesto esto. Si yo le agrego más 9, bueno, ya no tiene mayor diferencia. Suponete que en vez de esto, tome 3,000001. Fíjate que me da un número muy grande. Si yo le agrego más ceros, me sigue dando un número más grande. Y cuanto más lo voy agrandando, ya esto lo podría haber hecho el año pasado. Ahí, cuando la agrandé,
borré todo. 3,0001. Me sigue quedando división por 0. ¿Por qué? Automáticamente el Excel ya me saca todos esos decimales y me va a decir, ¿para qué querés tanto 0? Directamente es 3 y me queda 3 división por 0. Entonces, en definitiva, lo que yo les quería explicar es que a medida que yo lo voy explicando, que lo voy haciendo, perdí donde estaba la función, a medida que me voy acercando al 3, por la derecha la función va creciendo mucho, se va a más infinito, y por izquierda la función se viene a menos infinito. Y acá viene una gran diferencia entre función y límite. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, para 2,9 me da menos 100.000 y para 3,001 con la misma cantidad de decimales, 100.000. ¿Qué pasa si calculamos en 3? Es lo que vos me decías recién, Valentino. Me va a dar 1 sobre 0. Y vos me vas a decir, no tiene solución. La función no tiene solución. Y acá hay una gran diferencia que es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Cuando nosotros tenemos una función y tenemos un número dividido 0, la calculadora nos da error matemático. ¿Está bien? O sea, el valor de la función es la cuenta que nos da la calculadora. Y si nos dice error matemático, es error matemático. En el límite, si nosotros tenemos un número dividido 0, eso nos quiere decir que es infinito. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la diferencia? En el número, la división por 0, o en la función, no, la función, cuando me da dividido 0, es error. Pero cuando estoy haciendo límite, ¿es más infinito o menos infinito? ¿Por qué? Porque el límite, el concepto del límite, es lo que pasa alrededor del punto. O sea, lo que sucede en esta función cuando estamos alrededor del 3. Y decimos, o se va a más infinito o se va a menos infinito. Entonces, por derecha, o sea, límite para x tendiendo a 3 más, el resultado es más infinito, y para x tendiendo a 3 menos, el resultado es menos infinito. Entonces, en el límite aparece la palabra infinito o la expresión infinito, pero no así la función. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos o que se cometen normalmente, especialmente en el tema que le sigue a esto? El límite para x tendiendo a un valor de un número dividido 0 es más o menos infinito. ¿Sí? Pero si al reemplazar por un valor cualquiera nos da en la función 1 sobre a, o sea, 1 sobre 0, la función no existe. Entonces, la división por 0 en una función no existe, y la división por 0 en un límite es infinito. ¿Está bien? ¿Se entiende eso más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, lo mismo al revés, ¿no? O sea, si nosotros hacemos el límite para x tendiendo a más o menos infinito, vamos a decir que la función no existe. Porque no puedo meter infinito en la calculadora. Pero sí nos puede dar a qué valor se acerca la función. Y tenemos lo siguiente. Vuelvo al principio del Zoom de hoy. No era. No sé para qué subo y bajo, si no estaba en ese Zoom. Ahora se lo busco. El Zoom de hoy era sexto A. Y teníamos la primera función. Cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando x se va hacia más infinito, ¿sí? ¿A qué valor tiende la función? Se pega a 0. Entonces, el valor al que tiende, o sea, acá podríamos poner lo siguiente. Podríamos decir que el límite, no, este no es. El límite quiero poner, sí, es este. El límite para x tendiendo a, por ejemplo, más infinito, y acá va a ser la función esta que no conocemos, esta función va a ser f de x, nos va a dar 0. ¿Sí? Y como está por debajo, vamos a decir que es un 0 negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no cruzó por debajo. Y si en cambio de eso estuviera haciendo el límite para x tendiendo a menos infinito, ¿qué me daría? ¿Qué nos daría si fuera menos infinito? 0 positivo.
un cero positivo, porque si yo me voy para menos infinito, la función está por se pega, se acerca a cero, pero en este caso está por encima. Entonces, esto que tenemos acá es cómo podríamos calcular los límites esos, gráficamente, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. ¿Está bien? Vuelvo al apunte teórico, si es que quiere. Entonces, para poder resolver los límites de manera analítica, conviene tener en cuenta el resultado de unos límites particulares. Solo para límites, no para la función. Y se los leo y se los recalco por lo siguiente. Si yo tengo, estando en el caso de límites, si yo tengo el límite de una función y me da 0 sobre un número, es 0. Es sencillo. 0 dividido 10, 0. Si es un número dividido 0, es más o menos infinito, dependiendo de que el número este sea positivo o negativo. Si es más o menos infinito dividido un número, me da más infinito o menos infinito. Y si es un número dividido más o menos infinito, es 0. Esto, por ahí a lo mejor, si tienen buena memoria, en tercer año a lo mejor alguna vez se los comenté. Si yo tengo, por ejemplo, una torta, ¿sí? Y lo divido entre todos los que están en el Zoom, que hoy son poquitos, o sea, dividido entre 10, van a tener un décimo de la torta. Y si los dividiera también con los que están en el salón, que supongamos que haya 15, lo tendría que dividir en 25. Quiere decir que la porción de cada uno sería más chica. Y si lo divido con todos los que están en el colegio, más todos los que están en la casa, va a ser mucho más chica la porción. Y a medida que vaya aumentando el denominador, es decir, a medida que vaya aumentando la cantidad de personas que van a recibir un pedacito de torta, el pedacito de torta cada vez va a ser menos. ¿Está bien? Es decir, la misma cantidad de algo dividida en muchas más partes cada vez, la división, el cociente es más chico. Y cuando lo divido en infinitas partes, me da 0, es decir, no hay nada para nadie. En el caso al revés, si yo tengo algo que es infinito, supónganse los granos de arena de la playa, y yo le comienzo a dar un granito de arena a cada persona que está en la playa, supuestamente se me acabaría la arena, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque consideramos que es infinita, no se termina. ¿Está bien? Bien, después tenemos una propiedad que dice que los límites que vimos por derecha e izquierda se llaman límites laterales, y que si los límites laterales existen y son iguales, entonces existe el límite y el valor es igual al de los laterales. Si no existe alguno de los límites laterales, decimos que no tiene límite. Era el caso, ¿sí?, de este ejercicio que teníamos acá. El límite por izquierda era 4, el límite por derecha era menos 3, no tiene límite. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que pasa alrededor. Y para que sea lo mismo, tiene que estar casi pegados. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Sí. Propiedades de los límites, que por ahora nos interesan, así que no voy a perder tiempo con esto y vamos a comenzar. Hay indeterminaciones de los límites. Algo que nosotros decíamos, ¿se acuerdan que siempre les comentábamos, todo número elevado a 0 es 1? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Cuando lo vieron, qué sé yo, en segundo año, en tercero, en cuarto, en quinto. Por ahí el año pasado le dije no siempre. ¿Por qué? Porque 0 a la 0, no sé lo que es. No sé si es 1 o es 0. Pero eso es para otro capítulo, no para esto. Bien, vamos a ver algunos ejercicios para que puedan hacer. Por ejemplo, este video, no tengo mucho que digan. Vamos a hacer este de acá. Vamos a ponerlo en el archivito del Zoom que teníamos acá. ¿Qué vamos a calcular? Tienen que calcular el límite, por ejemplo, para x tendiendo, vamos a poner números acá, x tendiendo a 0 de f de x. Voy a copiar esto. Vamos a poner para x tendiendo a menos 7. Vamos a poner para x tendiendo
a 7. Vamos a poner para x tendiendo a 0, ya lo hicimos. ¿Qué valor puedo poner? Para menos 2. Estoy tratando de darles valores que sean parecidos, o sea, que los puedan encontrar en el gráfico, ¿no? X tendiendo a menos 2. Y vamos a ver, además de eso, cuánto vale f de menos 2. Vamos a ver cuánto vale f de 7. Bien, se los puse ahí al lado para que vean cómo quedaría. ¿Está bien? Tienen que calcular a partir del gráfico, y no sé cuál es el gráfico porque no hay forma, no sé, lo dibujé con un lápiz, esto así nomás, en el Paint. No hay una función que corresponda a eso, o debe haber alguna, pero no sé ni idea de cuál puede ser. Lo que tienen que calcular es todo esto. El orden, el que quieran ustedes, me da lo mismo. O sea, pueden comenzar por el límite, por la función, saltear alguno, eso no hay problema. Vayan haciendo y si quieren ir diciéndome, o esperamos, son 11:05, esperamos 5 minutitos y comenzamos a ver de qué se trata. ¿Está bien? Bueno. Apareció Flor. Hola, Flor. ¿Qué te había pasado? Hola, profe. Uy, Mira, sinceramente única, me quedé dormida. pero ¿y tu hermana también? ¿Siguió tus pasos? Porque después Sí, estuve con ella también, tenía con el curso de ella, y no sí. apareció. Ay, entonces también se va a haber quedado dormida. Me parece que sí. Sí, Este, pero ya la semana que va, mañana tenemos de vuelta con vos, ¿no? no, mañana no hay clase. Ah, es verdad, mañana no hay clases. Bueno, la semana que viene ya de vuelta me conecto a todos. Está bien, está bien, está bien. Me parece bien. Sí, me llamó la atención. Digo, qué raro. No quise decir que te habías quedado dormida porque era mal de parte mía. A ver, Nada, no pasa nada. está bien, está bien. Bueno, a ver, comenzamos con un tema nuevo, ¿sí? Que es la parte de límites. Y te lo resumo en una cosa, en una sola frase. Después vos lee el apuntecito que le subo Sí, obvio. en el Classroom, que es lo que estoy explicándole. La idea es la siguiente. Cuando nosotros queremos calcular el límite de una función es lo que pasa alrededor del punto que nosotros queremos considerar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el límite para x tendiendo a 2, me paro en x igual a 2. Si subo la función, no existe, no hay ninguna línea. Bajo, llego hasta la línea donde está la función y me corro al eje y. Y entonces digo, Sí. bueno, para x igual a 2 vale menos 6,5. Es eso. ¿Está bien? Por Ok, ejemplo, sí, sí, ¿qué me decía? sí, sí. Para menos 5, me paro en menos 5, bajo, cuando llego a la función, me voy hasta el eje y digo, ¿qué valor tengo? Menos 4. Entonces, el límite para f de x tendiendo a menos 5 es menos 4. Si en vez de darte el gráfico, yo te diera la formulita, lo que vos tenés que hacer es reemplazar la x por el valor y hacer la cuenta. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, x más 1, y te pido para x igual a 2, reemplazar 2 más 1, 3. Entonces la función, o el límite de la función, vale 3. Eso es el, el cálculo práctico del límite. Pero lo que pasa, en realidad, es lo siguiente. La diferencia fundamental entre la función y el límite
es que la función, y por eso ahí se los marqué en uno de los puntos en particular, la función es lo que vale. En ese punto, justo en el valor que yo te pido. Y en el caso del límite es lo que pasa alrededor. Es decir, vos vas caminando y encontrás un agujero en el pozo, en la calle, un pozo. Entonces vos decís, bueno, el límite sería todo lo que vos ves alrededor o en el borde del pozo. Y la función es lo que está dentro del pozo. O sea, si adentro del pozo hay una piedra tirada, el valor o el contenido del pozo es el valor de la función en la piedra. Y el límite sería cómo está hecho el borde del pozo. Si hay pasto, si hay cemento, si es un hierro o lo que sea. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, sí. Bien. En base a eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar. Dale. Estoy pensando que se me fueron algunos. Valentín González. ¿Qué, Valentín, entraste? ¿Hoy habías entrado antes? Estuve todo el día. Sí, a la mañana sí, no te estoy retando por eso. Pero cuando estaba sí, estaba, se me perdió. Anoté los apellidos entre Bouchonville y Dagna. Estabas. Ah, Hablando de, hablando de Luca. Luca no está, ¿no? creo, no sé, que se fue a la veterinaria. Bueno, Porque tiene el perro medio complicado. uy, pobre, pobre. Che, y Pero Selene. ya cada 2, 3 días hizo lo mismo, o sea, le pasó lo mismo. Sí, sí, pobre sí. Selene desapareció. ¿Quién más? Santino. Dijo que se le cerró el Zoom. Ah, pues Ahora entra de vuelta. sí, sí, no hay problema. ¿Quién más tengo? ¿Falasco? No está. Falasco. Te dije que tenía que ir a hacerse una resonancia. Bueno, hay que aprovechar a hacerse todas las cosas antes que nos cierren de vuelta. Profe, Sí. una pregunta. Sí, decime, Santi. ¿Viste que dice el límite de x a 7? Acá, este, Bueno, abajo acá. hay un punto azul. Estoy perdido. Bueno, esa era una de las cosas que yo quería que vieran. Fíjate qué se te ocurre. Acordate, el concepto de límite es caminando por la función a un lado y al otro. O sea, vos vas Pero caminando a un lado y al otro. es un punto azul, no es un círculo con un hueco. Entonces tiene que ser como algo que obstruya, ¿no? Es el punto, es lo que vale la función. El otro es un Sí. agujero. El otro es un agujero, por eso tendría que ser más o menos que cuente como la función. Sí, algo parecido a eso. Corby, una pregunta, Algo parecido a eso. escúchame. Sí, te escucho. En ese mismo, o sea, justo en 7 valdría, o sea, -3, pero si te mueves a la izquierda o a la derecha sería la de abajo. Exacto. Entonces, ahí quiero que vean la diferencia y por eso hay algunas que son funciones, ahí entró CL de vuelta, hay algunas que son funciones y otras que son límites. Es para que ustedes puedan ver la diferencia. Ok. No sé si no te expliqué mucho, ¿no? Pero la No idea era entendí. que si yo te lo explico, te lo resuelvo y no quería resolverlo. Sí, eso es verdad. No, creo Bueno, que entendí, pero no sé. Vemos. A ver, Flor, mientras los chicos están trabajando, a ver si más o menos entendiste la explicación. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la función en -6? Mira, yo, ay, no sé, porque siento que no entendí, pero -6, Para x igual a -6, ¿cuánto vale la función? -3. Perfecto, bien, porque estoy en -6, llego acá, pimba, vengo al -3. ¿Está bien? Esa es la función. Sí. Es decir, ya que la contestaste, vamos a ponerla. La función en -3 es igual a
No, perdón, en menos 6. La función en menos 6 era igual a menos 3. ¿Está bien? Perfecto. Sí. ¿Y te animás a decir cuánto vale el límite? Ay. Em, El límite. ¿Cómo haríamos? ¿Qué tendría que hacer? X menos 6 sería. No, pero O no, sea, no hay que hacer ningún cálculo. Ah, sí, te parás en x menos 6. Dale. Me paro en x menos 6. ¿Y cuánto me daría? eh, Fíjate, me paro en x menos 6. Si me sí, corre, ¿cuánto me da? menos 3. Me da menos 3. O sea que en ambos casos me da lo mismo. Y si querés, Ah, fíjate lo siguiente, va, en realidad para todos, ¿no? O sea, si yo acerco la pantalla, y ahora ven por qué. Si yo vengo caminando por la línea celeste o azul, o como le quieran llamar ustedes el color, vengo caminando por esa línea, ¿sí? Cuando estoy sí, antes de llegar al menos 6, cuando estoy en ese punto, me fijo a qué altura estoy, miro y estoy cerca de menos 3. Por ejemplo, menos 2,99999. Si yo vengo por este lado, vengo así, vengo. Cuando llego al menos 3, al menos 6, perdón, me fijo a qué altura estoy. Y estoy a menos 3,0001. Es decir, que si yo esto voy agrandando la imagen, voy acercando la imagen, y se sigue viendo al menos 6, a medida que yo me pueda ir acercando, cada vez voy a estar más cerca del menos 3. Entonces, directamente voy a poder decir que el límite para x tendiendo a menos 6 de la función es menos 3. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si sí, yo lo hago por izquierda y lo hago por la derecha, me da exactamente lo mismo. Y coincide en ese caso con lo que valía la función que vos determinaste. sí. Así que coincide en este caso de ahí. Vamos a ver los otros. A ver, ¿alguien halló cuánto vale el valor de para x tiende a 0? Creo que yo. A ver, decime. Menos, menos 6,4. Perfecto. Alguno te podrá decir, no, che, Santi, es menos 6,37. Es lo mismo, es aproximado porque no tenemos un punto exacto. ¿Están de acuerdo con ese valor que dijo Santi? Sí. Sí. Perfecto. Bien, ya tenemos uno que dijo Santi. A ver, para menos 7, comiencen a contestar antes que vengan los más difíciles. Menos 2. Para menos 7, menos 2. Sí, sí, ponele que podría ser un poquito menos, pero podría ser menos. 1,8. Sí, 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 fíjate, si yo me acerco acá, Claro, un poco menos. que no pasa justo por ahí, pero no importa, haría por ahí menos. Puse menos Bueno, 2,2. no. Más o menos. ¿Menos cuánto? Menos 2,2. No, 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 Ah, menos por arriba pasa. 1,8. arriba Menos del 1,8. ya, menos 1,8, lo que sea, pero está Menos bien, 1,8. es válido ese valor. Bien, el otro, Menos 3,2. menos 3,2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Sí, seguimos. Después yo le digo si está bien o está mal, ¿eh? No, yo no entendí ese. ¿Por qué? ¿Cuál? No, el límite de 7, no, va, yo no estoy de acuerdo. Yo me tiré. Sí, Yo me tiré No, de yo la pileta. tampoco. A ver, menos 3,2 o no saben cuánto. Menos 6,5. Sí, aprox. Bien, o menos 6,5. Bien, vamos a analizar entonces, ya no hay dudas. ¿O alguien tiene dudas si es otro valor posible? O sea, puede haber dudas de que por qué es menos 3,2 o por qué es menos 6,5. Profe, yo tengo una duda igual. ¿Eh? Yo tengo una duda. Decime. Si, por ejemplo, no tomara los 2 puntos y se va para abajo, ¿qué sería?
Si no Como que considero, como que no interceptara. si no considero este punto azul acá, Sí, como esté sobre el blanco. No intercepta, porque yo me acuerdo que vos dijiste que cuando hay un punto blanco sube. Como que no marca. bueno, pero eso sería lo siguiente, mira, vamos a ver esa aclaración acá. Supongamos que ese punto no está, ¿sí? No está más, se fue. Ahí no quedó más el punto. Supongamos que sea eso. Yo quiero saber cuánto vale la función en 7. Me paro en 7 y bajo. Y sigo de largo, porque hay un agujero. Pasé de largo por ahí. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánto vale la función en 7? No puedo saberlo porque como hay un agujero, vamos a decir que no existe. No hay función, hay un agujero. Si eso fuera el piso y por ahí se me cayó un tornillo, o sea, el piso de, no sé, del auto, por ejemplo, y se me cayó ahí el tornillo, lo perdí, se me fue a la calle. ¿Está bien? No existe piso. Sí. Bien, ahora, eso por un lado. Pero la otra es la siguiente. Supongamos que nosotros estamos haciendo el límite. Cuando estamos haciendo el límite, lo que hacemos es caminar por la línea. Entonces, si yo vengo por la izquierda, vengo caminando por la línea, bueno, vamos a tratar de caminar mejor por la línea. Cuando llego al borde del agujero, me fijo, digo, ¿a qué altura está ese agujero? Y ese agujero está a la altura de menos 6,5, ponele. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, voy a venir caminando por la derecha. Vengo caminando por ahí, llegué al agujero. Entonces digo, bueno, ¿a qué altura está? Y está Menos 6,5. a menos 6,6, ponele, qué sé yo. Pero ahí el agujero está hecho muy grande. Está hecho como los baches que hay acá en Esteban Echeverría. Pero supongamos que sea un agujero chiquitito, que en vez de ser eso, sea un agujero más chiquitito, estas dos líneas verdes, o si queréis la verde y la marrón, estarían muy juntas. Entonces coincidirían con quién? Las dos casi, al ir acercándonos, cuanto más chico sea o cuanto más cerca estemos del borde del agujero, cada vez van a estar más juntas. Imagínense que el agujero en realidad es una marca que hicimos en el papel con una virome que no escribe, que lo único que nos deja es hundido el papel. Ese sería el agujero. Casi no vemos, tendríamos que agarrar una lupa para ver el tamaño que tiene ese agujero. Es decir, imagínense que el agujero sea ese, y yo entonces lo que tendría que ver, ¿dónde está la lupa acá? ¿Saben que no sé? Mirá vos. ¿No está en ver? Ahí está. Abajo era. No, atrás. No, eso de pintar, dibujar, está todo ahí. Ah, no, tiene razón, che, tiene razón. Mirá, ahí voy agrandando. Sí. ¿Sí? Ese es lo máximo que pude agrandar. Pero en realidad, eso era un agujero. ¿Y qué era un agujero? Una marca minúscula en el papel. ¿Está bien? Pero que cuando yo lo agrando, lo que tengo es bordes, pero casi no se nota. Pero si yo trazara líneas por esos bordes, suponete que trazara una línea por ahí, vamos a hacer la línea lo más fina posible. Si yo trazo una línea por ahí que pasa por ese borde y trazo otra línea que pase por el otro borde, para que pase por el borde la tengo que subir, esas dos líneas casi coinciden. Y si yo esto lo voy achicando, lo veo de lejos y es una sola línea. Quiere decir que entonces, a lo que apuntaba es lo siguiente. Lo que dijo Valentino de menos 6,5 es correcto. Es decir, en ambos casos, voy a tener el mismo valor. ¿Sí? Que va a ser menos 6,5. ¿Está bien? Okay. Menos 6,5. ¿Cómo lo podemos verificar eso?
En realidad, lo que ustedes podrían hacer es lo siguiente. Ustedes podrían decir, por ejemplo, ¿cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale el límite para 7? Esperen que se... ¿Cuánto vale el límite para 7 por la derecha o por la izquierda? Vamos a comenzar por la izquierda para hacer ordenado. Y por la izquierda, por lo que había visto Valentino, era menos 6,5. Y si yo hago lo mismo y lo hago por la derecha, ¿sí? También me va a dar menos 6,5. Entonces, como los dos límites laterales son iguales, el límite existe y vale menos 6,5. Si no hubieran sido iguales, no tenía límite. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ok, sí. Bien. Ahora, con respecto al punto, porque yo fui al pen y te borré el punto. Y la duda era, ¿qué pasaba con eso? ¿Para qué me sirve el punto ese? Si yo quiero saber cuánto vale la función, como hoy me había dicho Flor, me paro acá en el número 7, si subo no encuentro nada. Si bajo, toco el punto este. Listo, donde toco una parte celeste, me voy al eje Y. ¿Y cuánto valdría? 3,2, menos 3,2. El menos 3,2. O sea, lo que vos dijiste de menos 3,2 es lo que vale la función. Y me van a decir, ¿y qué? ¿La función puede tener un valor y el límite puede ser otro? Sí. ¿Cuándo? En este caso. ¿Sí? O sea, la función, viene toda la función por un lado y de golpe y porrazo, pum, salta ahí algún coso, ¿cómo se llama? Una oveja negra que se fue y quiere estar solo. Profe, Sí, o sea que el límite sería lo que está más cerca de la línea. exactamente. O sea, vos te venís caminando por la línea, por izquierda y por derecha, y te fijas en qué valores estás. Ese es el límite. Y la función es justo cuando vos tocas la línea, cuando vos tocas lo que está pintado de ese color. Si este punto, Claro. como vimos en el play, si este punto no está, entonces la función no existe, pero sí existe el límite. ¿Está bien? A diferencia de lo que vimos acá. En este caso, la función existía en menos 3, porque valía, para 3 valía menos 3, pero no existía el límite. ¿Por qué? Porque de un lado tenía un valor la función y de otro lado tenía otro. Y no eran casi iguales, eran muy distintos. O sea, la diferencia que hay entre uno y el otro, hay 7 valores de diferencia. O sea, entre 4 y menos 3, la diferencia es 7. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ese es el concepto de límites laterales. Bueno, nos quedan 2 ejercicios más y ya completamos. Para x igual a menos 2, ¿quién lo quiere decir? Menos 6. Menos 6. Perfecto, muy bien. Y si hay alguno que tiene duda, dice no estoy de acuerdo, o lo que sea, y lo vemos. ¿Está bien? ¿Qué otro más? Nos queda para... ¿cuánto vale la función en menos 2? Lo mismo, 6,1. Sí, va. Menos 6 también. O sea, en este caso, fíjate que es lo mismo. Es decir, ya bajo esto para que se vea. Yo estoy acá en menos 2. Voy a hacer la función. Me paro en menos 2, pum. Cuando llego a la línea, me corro al eje Y, vale menos 6. Vamos a suponer que está justo. Quiero hacer el límite. Bueno, lo voy a hacer un poco más sofisticado. Vengo por la izquierda. Cuando llego a menos 2, me fijo, estoy a la altura de menos 6. Vengo caminando por la derecha. Cuando estoy en menos 2, estoy a la altura de menos 6. ¿Está bien? Sí. Bien. Es como que estuviera uno subiendo por un ascensor y el otro bajando por otro ascensor. Cuando llegan a un determinado punto, están a la misma altura. O sea, cuando llegan al piso, al segundo subsuelo, están a 6 metros bajo la tierra. ¿Está bien? Claro. Sí. Bien. Sí, preguntas. Si tenían para hacer. Profe, entonces, cuando la línea está junta, o sea, cuando es una misma raya, los límites son iguales, ¿no? Exacto. Cuando es una misma línea, te va a coincidir el límite con la función.
Claro, y cuando están separadas son diferentes. Exactamente. Cuando hay un punto y un agujero, por ejemplo, son diferentes. Yo tengo una duda, Corby. Decime. Cuando los límites, vos, por ejemplo, el límite yendo para el lado de menos infinito es, no sé, suponete 6. Y Sí. para el lado de más infinito es otro número, 4, 3. ¿Se dice que no tiene límite o tenés que No, no, aclarar no. que para No, un lado ahí, es 6 y para el otro es otro número? no, ahí no, porque vos estás hablando, es como que vos estuvieras haciendo el límite de -7 y el límite de 7, para el caso que vos me diste. Vos estás analizando, menos infinito es un número, más infinito es otro. Por eso es como si vos tuvieras -7, para -7 el límite era -2. Y para 7 el límite era -6,5. Existe porque son dos números Claro, completamente no, no, digo, distintos. como en ¿viste la gráfica que hicimos antes? Que la Sí, función estaba cortada, para, bajo. que vos Esta. te parabas en el medio porque había una asíntota vertical. Ah, era otra, para. No, la otra. No, estaba en la teoría, acá. Estaba en esta parte. Pará. Sí, pero no estás haciendo. Ojo que estás haciendo un lío, se me perdió, che, ¿dónde estás? Acá. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vos no estás en x tendiendo a menos infinito o x tendiendo a más infinito. Acá estás haciendo x tendiendo a 3. Claro, vos querés saber los límites de la función en 3. Sí. Ahí Ah, se diría está que bien. no tiene límite o tenés que No tiene aclarar que límite. para un lado es menos infinito y para el otro es más infinito. Si querés, Ah, ok, listo. las dos cosas son correctas. Vos podés decir, para 3 por derecha es más infinito y para 3 por izquierda es menos infinito. O podés decir, no tiene límite porque son distintos. Ok, listo. ¿Está bien? Y en realidad hay un concepto que es para el tema que le sigue después, que es relacionado con continuidad, que se dice que si el límite no es un número, no tiene límite. Porque infinito, ¿qué es? ¿Qué valor es infinito? O sea, vos me decís, el límite vale infinito. Sí, perfecto, pongo. ¿Pero tiene límite? No. Porque es como que los límites, como si fuera un límite de goma, a medida que llegas, lo vas empujando. Ese sería el concepto de que el límite fuera infinito. Yo llego hasta el borde, lo empujo y es un poquito más, lo empujo y es un poquito más. Entonces, ¿tiene límite? No, porque el límite lo voy corriendo. O sea, podríamos considerar que el concepto de límite es un valor numérico cualquiera, incluido el cero. ¿Está bien? Pero las dos cosas que vos dijiste, es cierto. O sea, no tiene límite porque son distintos, y por un lado es positivo, por otro lado es negativo. O sea, más infinito y menos infinito. Eso sí. Yo pensé que te referías acá. Si era menos infinito o más infinito, son dos cosas completamente distintas. Claro, sí, eso lo entendí. ¿Está bien? Sí, Bien. sí. ¿Alguna duda más, chicos?